Estaba mirando por la ventana, viendo cómo la lluvia dibujaba líneas finas sobre el cristal, cuando sentí una vibración en el bolsillo. Mi teléfono. Lo saqué, pensando que sería algún mensaje habitual, pero lo que leí hizo que mi corazón diera un vuelco. ¿Estás sola? Solo 2 palabras, pero fueron suficientes para descolocarme por completo. Miré la pantalla durante unos segundos, mi mente corriendo a toda velocidad, tratando de decidir qué hacer. No respondí de inmediato. Mi cuerpo estaba allí, en esa sala cálida y tranquila, pero mi mente había sido arrastrada a otro lugar, a un lugar que ni siquiera sabía cómo había llegado. Cerré los ojos, intentando recordar cómo había empezado todo esto. No, no el mensaje en sí, sino todo lo que lo rodeaba. ¿Cuándo comenzó a complicarse todo? De alguna manera, todo parecía tan inocente al principio, pero ahora las cosas estaban fuera de control. Sabía que responder a ese mensaje significaba cruzar una línea, pero lo peor era que parte de mí ya había decidido hacerlo mucho antes de que sonara el teléfono. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, escuché el sonido de la puerta del baño abriéndose. Me giré bruscamente y lo vi allí, de pie, todavía con el cabello húmedo, una toalla alrededor de su cuello. Su mirada se encontró con la mía por un instante y noté algo en sus ojos, una chispa que no debería estar allí. O quizás lo imaginaba. Todo en ese momento parecía cargado de una tensión que no podía explicar, una sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo inevitable. ¿Todo bien?, preguntó, su voz tranquila, como si no hubiera notado el pequeño terremoto que acababa de sacudir mi mundo interior. Sí, sí, solo un mensaje del trabajo. Respondí rápidamente, intentando sonreír, aunque sentía que mi cara traicionaba el nerviosismo. Guardé el teléfono con manos temblorosas, deseando poder desaparecer en ese mismo instante, pero sin atreverme a moverme. Sabía que cualquier gesto en falso podría delatarme. Él se acercó un poco más, secándose el cabello con la toalla, como si nada en absoluto estuviera fuera de lo común. Pero yo sentía la presión en mi pecho aumentar con cada paso que daba. Me detuve un segundo, mis ojos aún fijos en la pantalla negra del teléfono, tratando de ocultar la culpa que me consumía lentamente. Sabía lo que estaba ocurriendo, aunque me negaba a admitirlo en voz alta. Y lo peor de todo era que no sabía cómo detenerlo. «Pareces preocupada», comentó con esa calma que siempre me desarmaba. Me reí, pero el sonido salió ahogado, casi como un susurro. Él se detuvo, dejando la toalla caer sobre el respaldo de una silla, sus ojos aún fijos en mí. Estábamos solos en la sala de estar, en esa casa que tantas veces había sido un refugio, pero en ese momento se sentía como una trampa. Todo estaba demasiado silencioso, demasiado intenso. «No es nada», mentí. «Solo un día largo». «Entiendo». Su respuesta fue breve, pero sentí que había más detrás de esas palabras. Un entendimiento tácito que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Me levanté rápidamente, como si el simple acto de moverme pudiera disipar la creciente tensión. Caminé hacia la cocina, más para alejarme de la situación que por necesidad real de hacer algo. Pero él me siguió. Podía sentir su presencia detrás de mí, aunque no lo veía. Intentaba ocuparme con las manos, buscar cualquier excusa para evitar esa conversación que flotaba en el aire entre nosotros. «¿Necesitas algo?», pregunté, mi voz un poco más aguda de lo normal, intentando mantener la fachada de normalidad. «No, nada en particular. Solo...». Pensé que podríamos hablar un rato. Sabía que no se refería simplemente a una charla casual. Lo sabía desde hacía tiempo, pero había hecho todo lo posible por ignorarlo. Ahora, con él tan cerca, el peso de todo se hacía insoportable. Estábamos caminando sobre una cuerda floja y no estaba segura de quién caería primero. «Claro», dije, aunque lo último que quería era seguir esa conversación. Me volví lentamente para enfrentarlo, y ahí estaba, parado más cerca de lo que esperaba. Sus ojos no se apartaron de los míos, y en ese instante supe que no habría vuelta atrás.
Algo estaba a punto de romperse, de cambiar para siempre, y yo no estaba lista. No lo había estado desde el principio, pero ahora era demasiado tarde. El sonido del teléfono volvió a interrumpir el silencio entre nosotros. Ambos miramos hacia donde lo había dejado, pero ninguno hizo el más mínimo movimiento para contestar. Nos quedamos allí, atrapados en ese momento, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Sabíamos que esto no terminaría bien, pero ninguno de los dos parecía capaz de detener lo que ya estaba en marcha. «Quizás deberías contestar», dijo finalmente, su voz más baja, casi un susurro. «No», respondí, sin apartar la vista de él. «No es importante». Era una mentira, pero en ese momento era lo único que podía decir. Pasaron días antes de que lo viera de nuevo. Traté de seguir con mi vida como si nada hubiera cambiado, como si ese mensaje y esa tensión en el aire fueran solo una ilusión. Pero en lo más profundo sabía que algo había comenzado, algo que ya no podía controlar. Cada vez que mi hija me llamaba para hablar de su vida, sentía un nudo en el estómago. Me contaba sobre sus viajes de trabajo, sobre lo ocupada que estaba, y yo me obligaba a sonreír y darle palabras de ánimo. No podía dejar de pensar en él, en lo que habíamos dejado en el aire aquella noche. Una tarde, mientras me ocupaba de cosas cotidianas, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje fue más directo. ¿Nos vemos? El corazón me dio un vuelco. Sabía que debía ignorarlo, pero mis dedos parecían moverse por sí solos. ¿Dónde?, respondí, sabiendo que con ese solo mensaje estaba entrando en terreno peligroso. Al poco rato, él contestó: «El mismo lugar de siempre». Ese lugar era una pequeña cafetería, un sitio donde solíamos encontrarnos de vez en cuando, sin que nadie sospechara nada. Un lugar tan común que cualquier encuentro allí parecía inocente. Llegué temprano. Estaba nerviosa, pero trataba de convencerme de que todo seguía bajo control. Cuando lo vi entrar por la puerta, noté algo distinto en su caminar, algo que me hizo dudar aún más de lo que estaba a punto de pasar. Nos saludamos de manera cordial, como dos personas que simplemente comparten un café en una tarde tranquila. Él pidió lo de siempre, y yo, con manos temblorosas, traté de actuar con naturalidad. La conversación comenzó ligera. Hablábamos de cosas sin importancia, pero la tensión crecía a medida que pasaban los minutos. Él empezó a hablar de mi hija, de lo mucho que trabajaba, de cómo parecía estar siempre distraída. Sentí una punzada de culpa, pero también algo más, algo que no quería admitir. Me preguntaba por qué él me decía esas cosas, qué esperaba que yo respondiera. Y lo peor era que ya conocía la respuesta. «Últimamente todo se siente diferente», dijo él, mirando su taza de café como si estuviera hablando consigo mismo. «A veces parece que ni siquiera estamos casados, como si ella estuviera en otro lugar, incluso cuando está aquí». No supe qué decir. Sentía que cada palabra que salía de su boca era una invitación a algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Eso debe ser difícil», respondí finalmente, sabiendo que mi respuesta no era más que una evasiva. Él levantó la vista y me miró fijamente. Era la primera vez en toda la conversación que nuestras miradas realmente se encontraban, y sentí cómo mi corazón comenzó a acelerarse. La intensidad de su mirada era algo que no había experimentado antes. Me sentí atrapada, incapaz de apartar los ojos, aunque sabía que debía hacerlo. Fue en ese momento cuando lo sentí moverse, como si algo invisible lo empujara hacia mí. No supe si fue el momento, el silencio, o simplemente la acumulación de todas esas palabras no dichas. De repente, él estaba más cerca de lo que debería, y el roce de su mano en la mía hizo que todo lo demás desapareciera. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando sus labios tocaron los míos, fue rápido, como si estuviera probando algo, dudando de sí mismo. Apenas duró un segundo, pero ese segundo cambió todo. Me quedé inmóvil, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder.
No fue un beso lleno de pasión, ni siquiera de deseo. Fue un momento cargado de incertidumbre, como si ambos estuviéramos esperando ver cuál sería el siguiente paso. Nos separamos rápidamente, cada uno volviendo a su lugar, como si nada hubiera pasado. Mi corazón latía con fuerza, y él parecía tan sorprendido como yo. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros era ensordecedor, pero al mismo tiempo era como si con ese silencio hubiéramos dicho todo lo que no podíamos poner en palabras. Me levanté primero, incapaz de soportar más la tensión. Murmuré alguna excusa sobre tener que irme, y él solo asintió. No hubo necesidad de explicaciones. Salí de la cafetería sintiendo que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. El aire fresco de la calle me golpeó en la cara, pero no logró despejar mi mente. Mis pensamientos giraban en torno a ese momento, a ese beso y a todo lo que había quedado sin decir. Caminé sin rumbo, intentando ordenar lo que había pasado, pero cada vez que cerraba los ojos, lo único que podía ver eran sus ojos mirándome, la cercanía de su cuerpo. Sabía que todo había cambiado. Ese beso, aunque breve, había cruzado una línea que no debía haber sido cruzada. Y lo peor era que, en lo más profundo, sabía que no me arrepentía. Los días que siguieron al encuentro en la cafetería fueron una niebla de confusión. Me repetía una y otra vez que tenía que evitarlo, que todo debía quedarse en ese beso accidental, en algo que nunca debió suceder. Intenté volver a mi vida normal, enfocarme en mi trabajo, en las rutinas diarias. Sin embargo, cada vez que él me llamaba o enviaba un mensaje, sentía cómo todo dentro de mí se tambaleaba. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero no podía evitarlo. Un día, mi hija mencionó que tendría una semana muy ocupada en el trabajo y que probablemente tendría que quedarse más horas en la oficina. Ella, como siempre, estaba dedicada a su carrera, y yo no podía evitar admirarla por ello, aunque una pequeña parte de mí sentía una punzada de tristeza al saber lo distantes que nos habíamos vuelto. Sabía que ella no sospechaba nada, que confiaba en mí, en él. Eso hacía que la culpa fuera aún más difícil de soportar. Poco después, él me llamó con una idea. Quería organizar una pequeña sorpresa para ella, una fiesta íntima para celebrar su reciente ascenso en el trabajo. Ella lo merece, me dijo con esa voz tranquila que siempre me hacía sentir más a gusto de lo que debería. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, no podía decir que no. Después de todo, ¿qué mal podía haber en planear una fiesta para mi hija? Parecía inofensivo, incluso una oportunidad para poner fin a la tensión creciente entre nosotros. Empezamos a hacer planes. Decidimos que sería una sorpresa sencilla, una cena en casa, algunas velas, su comida favorita y una tarta que él insistió en que ella adoraba desde pequeña. Todo estaba enfocado en ella, en hacerla sentir apreciada. En los días previos, nos reunimos varias veces para organizar los detalles. Él venía a mi casa después del trabajo, siempre buscando la excusa de preparar algo para la fiesta. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de emociones: culpa, deseo y un extraño alivio de estar cerca de alguien que, de alguna manera, parecía entenderme mejor que nadie. Recuerdo claramente una de esas tardes. Él llegó con una botella de vino, diciendo que quería probar algunas recetas antes del gran día. «No podemos fallarle, ¿verdad?», bromeó, mientras me ofrecía una copa. Al principio intenté mantener las cosas profesionales, concentrarme solo en la preparación, pero con el pasar de las horas, la tensión entre nosotros volvió a hacerse palpable. Cada vez que nuestras manos se tocaban al pasarle algún utensilio o ingrediente, era como si una corriente eléctrica nos recorriera. Trataba de ignorarlo, pero era imposible. Nos sentamos a la mesa después de terminar de preparar la comida, solo para probar lo que habíamos cocinado. La conversación fluyó de manera natural, como si no hubiera pasado nada entre nosotros. Pero en el fondo, ambos sabíamos que la situación era todo menos normal. Cuando terminamos de cenar, el ambiente cambió.
Él se acercó más de lo necesario para recoger los platos, y de repente nuestras miradas se encontraron, justo como aquella vez en la cafetería. Ninguno de los dos dijo nada, pero la tensión era innegable. Fue en ese momento cuando, sin decir una palabra, se inclinó ligeramente hacia mí. El beso fue más lento esta vez, más deliberado. No había duda ni vacilación, solo un entendimiento silencioso de que habíamos cruzado una línea y que no había marcha atrás. Apenas duró unos segundos, pero esos segundos fueron suficientes para saber que estábamos en algo mucho más profundo de lo que habíamos anticipado. Me separé de él rápidamente, mi mente nublada por una mezcla de culpa y confusión. No deberíamos estar haciendo esto, murmuré, aunque no estaba segura de a quién intentaba convencer, a él o a mí misma. Él solo asintió, sin decir nada, pero ambos sabíamos que la situación estaba completamente fuera de control. Me levanté de la mesa y fui hacia la cocina, tratando de recuperar la compostura. Deberíamos concentrarnos en la fiesta, dije, intentando cambiar de tema, sabiendo que la próxima vez que nos viéramos sería en el evento que habíamos organizado para mi hija. Él asintió de nuevo y, sin decir nada más, salió por la puerta. El día de la fiesta llegó. Mi hija estaba trabajando hasta tarde, y nosotros habíamos pasado todo el día decorando la casa, preparando la comida, asegurándonos de que todo estuviera perfecto. Él estaba más cerca de mí de lo que había estado nunca, no solo físicamente, sino emocionalmente. Mientras colocaba las velas en la mesa, sentí su mirada sobre mí, y aunque intenté ignorarlo, no pude evitar volver a sentir esa mezcla de emociones contradictorias que me habían acompañado durante todo este tiempo. Finalmente, mi hija llegó a casa, agotada pero feliz. La sorpresa fue perfecta. Ella no sospechaba nada de lo que estaba ocurriendo entre nosotros, y yo me sentí aliviada, aunque solo fuera por un breve momento, de poder volver a esa imagen de normalidad que había sido nuestra vida antes de todo esto. La cena transcurrió sin incidentes, llena de risas y brindis. Por un momento, casi me convencí de que todo estaba bien, de que este era el final de esa historia que nunca debió haber comenzado. Pero cuando él me miró desde el otro lado de la mesa, supe que estaba equivocada. Los días después de la fiesta transcurrieron con una extraña sensación de calma. Mi hija estaba encantada con la sorpresa, y ver su sonrisa genuina me dio un respiro momentáneo, como si todo pudiera volver a la normalidad. Aquel día, mientras recogíamos los restos de la cena, me dijo cuánto apreciaba el esfuerzo que habíamos hecho. Me miró con esos ojos brillantes que siempre me derretían, y en ese instante me sentí la peor madre del mundo. Sabía que no merecía su gratitud. Había algo oculto bajo la superficie, algo que ella no conocía, pero que estaba destinado a destruir todo si salía a la luz. Intenté mantenerme alejada de él después de la fiesta. Sabía que tenía que hacerlo, que no podía seguir alimentando lo que estaba creciendo entre nosotros. Pero como siempre, las cosas nunca son tan simples. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, recibí un mensaje de él. ¿Podemos hablar? Me quedé inmóvil por unos segundos, contemplando el teléfono, mi mente debatiéndose entre responder o no. Sabía que contestar implicaba abrir una puerta que debía haber cerrado mucho antes. Pero una vez más, la parte más irracional de mí ganó. «Ven en un rato», escribí sin pensar demasiado. Era una respuesta que no debía haber dado, pero en ese momento me resultaba imposible ignorar el impulso. Continué preparando la cena como si nada pasara, tratando de convencerme de que solo sería una conversación, que no ocurriría nada más. Pero en el fondo, sabía que las conversaciones con él nunca eran simples. Cuando llegó, ya era de noche. El sonido de la puerta al abrirse resonó en la casa vacía. Sabía que mi hija no volvería hasta tarde. Estaba inmersa en uno de sus nuevos proyectos de trabajo y probablemente no regresaría hasta la madrugada. Eso me daba más tiempo del que hubiera querido admitir. Lo vi entrar con una expresión seria,
diferente a la que solía tener cuando estábamos en presencia de otros. No dijo nada al principio, solo se quedó de pie en el umbral, como si estuviera esperando una señal de mi parte. Le hice un gesto para que pasara y él cerró la puerta detrás de sí, mientras un pesado silencio se instalaba entre nosotros. No debería haber venido, dijo él finalmente, rompiendo el silencio. Tampoco deberías haberme escrito, respondí, tratando de mantener la calma. Nos quedamos mirándonos por unos segundos, hasta que él finalmente se sentó en una de las sillas de la cocina. Yo seguía en pie, sin saber muy bien qué hacer con mis manos, las cuales apretaba nerviosamente sobre la encimera. La tensión en la habitación era palpable, y ambos sabíamos que no estábamos allí solo para hablar. Quería aclarar las cosas, comenzó él, pero su voz sonaba vacilante. ¿Aclarar qué? Pregunté, sabiendo que cualquier intento de aclaración solo nos hundiría más en el caos en el que ya estábamos metidos. Todo esto... Hizo una pausa y se pasó una mano por el cabello, como si buscara las palabras adecuadas. No está bien. Yo lo sé, tú lo sabes, pero no puedo evitarlo. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Tenía razón. Ambos sabíamos que lo que estaba pasando era un desastre a punto de estallar, pero ninguno de los dos parecía capaz de detenerse. Me senté frente a él, intentando poner distancia entre nosotros, aunque sabía que era inútil. No era una distancia física lo que necesitábamos, era algo mucho más profundo, algo que no estábamos dispuestos a enfrentar. No podemos seguir haciendo esto, dije, aunque mi voz no sonaba tan firme como debería. Sabes que esto va a terminar mal. Él asintió, pero no dijo nada. Solo me miraba, con esa mezcla de arrepentimiento y deseo que me había estado persiguiendo desde el principio. Me di cuenta de que estábamos atrapados en una situación de la que ninguno de los dos sabía cómo salir. Quería poner fin a todo, alejarme, pero algo me mantenía allí, como si una fuerza invisible me empujara hacia él una y otra vez. De repente, el sonido de su teléfono rompió el momento. Ambos nos sobresaltamos y él lo sacó del bolsillo. Vi el nombre de mi hija en la pantalla antes de que él pudiera ocultarlo. Sentí que el corazón me daba un vuelco. «Es ella», dijo en un susurro. «Contéstale», dije rápidamente, intentando sonar tranquila, aunque por dentro estaba hecha un manojo de nervios. Él se levantó y contestó, alejándose unos pasos para hablar con ella. Yo me quedé allí, escuchando fragmentos de su conversación, tratando de no imaginarme la culpa que él también debía estar sintiendo. Sabía que mi hija confiaba ciegamente en ambos, y esa confianza era precisamente lo que hacía que todo esto fuera tan devastador. Cuando terminó la llamada, volvió a la cocina. Su expresión había cambiado, parecía más decidido, aunque no sabía si era para bien o para mal. «Ella está bien. Solo quería decirme que llegará más tarde de lo esperado», dijo, tratando de sonar normal, pero el ambiente entre nosotros seguía siendo denso, cargado de todo lo que no se decía. Me levanté de la silla, sintiendo que tenía que hacer algo para romper con la espiral en la que nos habíamos metido. Abrí una ventana, dejando que el aire fresco de la noche entrara en la habitación, como si eso pudiera despejar el peso de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. «Esto tiene que parar», repetí, esta vez más firme. Él se acercó a mí, y por un momento pensé que iba a decir algo que lo cambiara todo, algo que nos salvaría de lo que estaba por venir. Pero en lugar de eso, hizo lo contrario. Se inclinó hacia mí, y antes de que pudiera detenerlo, nuestros labios se encontraron una vez más. Este beso no fue accidental ni incierto, fue una confirmación de lo que ambos habíamos estado evitando admitir. Nos separamos rápidamente, como si el contacto hubiera sido un error, pero ambos sabíamos que no lo era. Nos quedamos en silencio, mirándonos, sabiendo que habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Algo dentro de mí se rompió en ese momento.
Sabía que todo estaba a punto de desmoronarse y que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La semana siguiente transcurrió en un extraño limbo, como si cada día fuera una repetición del anterior. Mi hija seguía con su rutina de trabajo, ocupada en 1000 proyectos, sin notar nada raro en casa. Yo intentaba actuar con normalidad, pero por dentro todo era un caos. Las conversaciones con él se volvieron más esporádicas, más tensas. No era que no quisiéramos hablar, sino que cada vez que lo hacíamos, parecía que nos acercábamos más al borde de un abismo del que ninguno de los dos sabía cómo retroceder. Recuerdo bien esa tarde en particular. Había decidido salir a caminar, a despejarme. Hacía semanas que la sensación de opresión en mi pecho no desaparecía. El aire fresco del parque que solía visitar desde hacía años me ofrecía un respiro momentáneo, pero no la paz que buscaba desesperadamente. Estaba sentada en uno de los bancos de madera, con un libro en las manos, tratando de perderme en las palabras impresas, cuando lo vi aparecer. Al principio pensé que era coincidencia, que él no sabía que yo estaría allí. Pero al ver su mirada, supe que me estaba buscando. Mi corazón se aceleró de inmediato. Me sentía atrapada, aunque sabía que en el fondo yo también había deseado verlo. Él se acercó sin decir nada, como si las palabras fueran innecesarias. Se sentó a mi lado en silencio, y durante unos minutos nos quedamos así, mirando a la gente pasar, a las hojas de los árboles mecerse suavemente con la brisa. No sabía qué decirle ni por dónde empezar, pero la tensión entre nosotros era palpable. No deberíamos estar aquí, dije finalmente, rompiendo el silencio. Lo sé, respondió él sin mirarme, su voz baja, cargada de resignación. Pero no pude evitarlo. Nos quedamos en silencio de nuevo. Sabía que teníamos que hablar, que no podíamos seguir pretendiendo que todo estaba bien. Pero las palabras no salían. Todo lo que quería decir se enredaba en mi garganta, como si el simple hecho de verbalizarlo fuera a convertirlo en algo más real, algo imposible de ignorar. Finalmente, él se volvió hacia mí, y su expresión era una mezcla de tristeza y deseo. Sabía lo que venía. Antes de que pudiera detenerlo, antes de que pudiera siquiera pensar en lo que significaría, se inclinó hacia mí y me besó. Pero esta vez, el beso no fue apresurado ni inseguro. Fue lento, lleno de una tristeza profunda que ambos compartíamos. Me sentí completamente desarmada. Nos separamos rápidamente, como siempre lo hacíamos, como si la realidad nos golpeara justo después de cada beso. Me llevé la mano a los labios, todavía sintiendo el calor de su contacto, mientras el remolino de emociones me envolvía una vez más. No podemos seguir así, dije casi en un susurro, mi voz quebrándose. Él asintió lentamente, pero no parecía convencido. Tampoco lo estaba yo. Sabíamos que lo correcto era alejarnos, poner fin a todo esto, pero la realidad era más complicada que eso. Todo lo que habíamos intentado ignorar seguía allí, entre nosotros, más fuerte que nunca. Después de ese beso en el parque, intentamos alejarnos el uno del otro. Pasaron varios días sin que nos viéramos, y aunque por fuera trataba de seguir con mi vida, en mi interior la ansiedad crecía. Sabía que estaba caminando por una cuerda floja y que en cualquier momento todo podía derrumbarse. Mi hija seguía sin sospechar nada, al menos eso creía yo, y esa idea era lo único que me mantenía a flote. Pero entonces llegó esa noche. Mi hija había tenido que quedarse en la oficina hasta tarde, otra vez. Me llamó para avisarme que llegaría más tarde de lo previsto, y yo aproveché el momento para quedarme en casa, sola, tratando de organizar mis pensamientos. Sabía que él también estaba solo en su casa, y aunque intenté resistirme a la tentación de escribirle, mis manos se movieron por sí solas. ¿Nos vemos?, escribí antes de poder detenerme. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Estoy de camino. Sentí un escalofrío recorrerme. Sabía que esto estaba mal, que cada vez que hacíamos esto nos acercábamos más al desastre. Pero no podía detenerme. Era como si algo mucho más fuerte que la razón me empujara hacia él.
Poco después, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Él entró sin decir una palabra. Su mirada ya me decía todo lo que necesitaba saber. Se acercó a mí, y esta vez no hubo necesidad de palabras. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier conversación que pudiéramos tener. Sabía que este momento podría ser el último, que estábamos jugando con fuego, y que el peligro de ser descubiertos estaba más cerca que nunca. Nos sentamos en el sofá, como si intentáramos mantener una apariencia de normalidad, pero la tensión en el aire era imposible de ignorar. Él me miró y supe que estaba a punto de decir algo importante, pero antes de que pudiera hacerlo, el sonido de un teléfono nos interrumpió. Era su teléfono, y en la pantalla vi el nombre de mi hija. Todo en ese momento se congeló. Sentí cómo el miedo me inundaba, y él se apresuró a contestar. «Hola, cariño», dijo él, tratando de sonar normal, aunque su voz temblaba ligeramente. «Sí, ya estoy en casa». «Sí, todo bien». Cada palabra que salía de su boca me hacía sentir más asfixiada. Sabía que estábamos en el borde del precipicio y que en cualquier momento podríamos caer. Cuando colgó, se giró hacia mí, y en su mirada vi el mismo terror que yo sentía. «Ella está de camino a casa», dijo, su voz apenas audible. El pánico me invadió de inmediato. Nos levantamos rápidamente y comenzamos a intentar devolver la casa a su estado original, como si eso pudiera borrar lo que había estado ocurriendo entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza, y cada segundo parecía un paso más hacia el desastre. Finalmente, escuchamos el sonido de su coche acercándose a la casa. El tiempo se nos había acabado. El sonido del coche de mi hija al acercarse hizo que mi cuerpo se tensara de inmediato. Sabía que solo teníamos unos segundos antes de que entrara por la puerta, y aunque intentábamos actuar con normalidad, el pánico se reflejaba en nuestros rostros. Él se levantó del sofá rápidamente, y yo traté de disimular el nerviosismo en mis manos mientras intentaba recomponerme. Todo lo que habíamos hecho, cada mirada, cada beso, se sentía ahora más peligroso que nunca. El miedo a que lo descubriera lo hacía casi insoportable. La puerta principal se abrió lentamente y mi hija entró con una sonrisa cansada en el rostro. Al verla, me invadió un sentimiento de alivio mezclado con culpa. Ella no tenía ni idea de lo que había estado ocurriendo mientras no estaba. Nos miró a ambos, y aunque su expresión no mostraba ninguna sospecha, había algo diferente en la manera en que nos observaba. No podía evitar pensar que había algo en sus ojos que me ponía en alerta, una intuición que ella misma aún no había descifrado. «Perdón por llegar tan tarde», dijo mientras dejaba su bolso en el suelo y se acercaba a nosotros. El tráfico estaba horrible. Su voz era tranquila, pero yo sentía que cada palabra que decía era como un reloj que marcaba el tiempo que nos quedaba antes de que todo se desmoronara. Él se levantó del sofá, demasiado rápido, como si intentara despejar la tensión de la habitación. «No te preocupes», respondí, esforzándome por sonar casual. «Estábamos simplemente descansando un poco». Ella nos observó por un momento, como si intentara captar algo en el aire, pero luego se dejó caer en un sillón al otro lado de la habitación, completamente ajena a la tormenta emocional que me consumía. «Deberías descansar», le dijo él, tratando de sonar despreocupado, pero su voz estaba cargada de un nerviosismo que mi hija parecía no notar. Sin embargo, yo lo sentía como si todo lo que no habíamos dicho flotara entre nosotros, invisible pero palpable. El silencio que siguió fue incómodo, denso, como si el peso de lo no dicho estuviera a punto de quebrarse. Mi hija comenzó a hablar de su día, de cómo había sido una jornada agotadora, pero mis pensamientos ya no estaban allí. Mi mente corría a 1000 por hora, calculando cada posible desenlace, cada forma en que todo podría salir mal. Me preguntaba si ella, en algún rincón de su mente, sospechaba algo, si tal vez alguna mirada o gesto la había alertado. Pero entonces ocurrió algo que me hizo dudar de todo. Mientras hablábamos,
Mi hija dejó escapar un comentario casual que hizo que el aire en la sala se volviera aún más pesado. Por cierto, dijo levantando una ceja, he estado notando algo extraño últimamente. El sonido de su voz, tranquila pero inquisitiva, me hizo quedarme inmóvil. Sentí que el corazón se me paralizaba. Él también se quedó completamente inmóvil, como si una alarma silenciosa se hubiera activado. Traté de sonreír, aunque sentía cómo el miedo comenzaba a subir por mi pecho. ¿Extraño? ¿A qué te refieres? Pregunté, intentando que mi tono sonara despreocupado, pero por dentro estaba completamente aterrada. Mi hija frunció el ceño por un momento, como si estuviera reuniendo sus pensamientos. Se giró hacia él por un instante, sus ojos buscando los suyos, antes de volver a mirarme. No lo sé, dijo finalmente, encogiéndose de hombros. Quizás solo sea yo, pero a veces parece que ustedes dos, no sé, es como si hubiera algo que no estoy viendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi garganta se secó de inmediato y sentí un frío recorrer mi espalda. Ella había dicho esas palabras con tanta inocencia, pero cada una de ellas me golpeó como una puñalada. Intenté reírme, hacer que todo pareciera una broma absurda, pero mi risa sonaba tan forzada que incluso yo me di cuenta. ¡Qué tontería!, dije rápidamente. No sé de qué estás hablando. ¿Algo entre nosotros? No, es solo que hemos pasado mucho tiempo juntos mientras trabajabas. Él no dijo nada. Se limitó a asentir ligeramente, pero su mirada estaba fija en el suelo, como si evitara el contacto visual a toda costa. Sabía que estaba tan nervioso como yo. Estábamos en la cuerda floja, y cualquier paso en falso podría destruir todo. Ella nos miró a ambos, y por un segundo pensé que lo sabía, que todo lo que habíamos hecho, lo que habíamos intentado ocultar, estaba claro ante sus ojos. Pero entonces suspiró y se echó a reír. Ya sé, dijo. Me estoy volviendo paranoica con tanto trabajo. Solo lo dije por decirlo. No me hagan caso. El alivio fue tan grande que me sentí mareada. Ella no sospechaba. No realmente. Pero la sensación de haber estado al borde del abismo no se fue. Sabía que estábamos caminando sobre hielo delgado y que eventualmente se rompería. Deberías dormir un poco, dijo él finalmente levantándose del sillón. Mañana será otro día largo. Mi hija asintió y se levantó, sin notar la tensión que todavía colgaba en el aire. Nos deseó buenas noches y se fue a su habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. El sonido del clic de la cerradura fue lo único que rompió el silencio. Nos quedamos de pie, mirándonos, sabiendo que habíamos estado a punto de ser descubiertos. Él dio un paso hacia mí, pero levanté una mano, deteniéndolo. No podía hablar, no podía pensar con claridad. No esta noche, susurré, con la voz temblorosa. Solo vete. Él me miró por un largo momento antes de asentir y caminar hacia la puerta. Cuando finalmente se fue, el silencio en la casa fue ensordecedor. Me quedé sola, el eco de sus pasos desapareciendo en la noche, y supe que nada volvería a ser igual. Cada movimiento, cada palabra que decíamos estaba ahora envuelta en un peligro que no podíamos controlar. Me senté en el sofá, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Habíamos logrado salvarnos por poco, pero sabía que no podría durar mucho más. Y por primera vez, una pregunta aterradora cruzó mi mente. ¿Y si ella ya lo sabe, pero está esperando el momento perfecto para enfrentarnos?